¿Cuántos saben que Dios es bueno y generoso? Para siempre es misericordia. Hoy, amados hermanos, vamos a escuchar esta palabra que el Señor ha preparado para nuestras vidas. Dios es grande, Dios es maravilloso y todas las cosas pasan, suceden porque Él lo permite. ¿Y cuántos saben que Él lo permite para bien? Dice su palabra que los justos son quitados de en medio de la aflicción, pero nadie lo entiende, así dice la palabra, pero nadie lo entiende. Nadie entiende que los justos son quitados del medio de la aflicción. Está en el libro de Isaías, capítulo 1, amados, habla el Señor que nadie entiende por qué los justos son quitados en medio de la aflicción. Y lo que nosotros entendemos que son quitados es porque no iban a resistir todo lo que venía más adelante a sus vidas. Entonces damos gracias a Dios, dice que Él dio el Espíritu, y el Espíritu que Dios dio vuelve a Él. Amén. Y por eso es importante, amados hermanos, que tú y yo todos los días estemos listos para esa partida que algún día todos vamos a dar. Amén. Para que lleguemos a ese lugar que era destinado para aquellos que le aman, para aquellos que le temen, pero sobre todo a los que Él escogió. Porque no es el que corre más fuerte, ¿verdad? Dice la palabra, sino al que Él quiere. Así es que, amados hermanos, vamos a orar. Padre, yo quiero darte gracias, Señor. Estamos en este momento en tu hermosa presencia y estamos gozosos, porque sabemos que toda bendición proviene de lo alto. Hoy reconocemos que sin ti estamos perdidos. Te rogamos, te pedimos, te suplicamos que nos ayudes, Señor mi Dios, que abras puertas de bendición en la vida de todos y cada uno de tus hijos, en cada uno de nuestros hermanos. Hoy queremos bendecirlos a todos los que ya están aquí y los que aún vienen en camino y los que no pudieron venir, Señor, los ponemos en tus manos. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Nada ni nadie podrá robarnos el gozo de tu salvación. Te bendecimos, te exaltamos y damos gloria y honra a tu santo nombre. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, disponemos todo nuestro ser, nuestro corazón, para escuchar tu dulce voz. En cuanto a tu sierva, Señor, úsala con poder. Pon en ella, Señor, el mensaje que has dispuesto para nuestras vidas, ese mensaje de restauración, ese mensaje de sanidad, pero sobre todo de vida eterna. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que hoy estamos aquí. Damos gracias a Dios, dice su palabra, que seamos agradecidos por todo. Amén. Por los momentos de gozo, de alegría y por también los tiempos de dificultad donde nos toca llorar, ¿verdad? Cuando reímos damos gracias a Dios, cuando nos toca dolernos damos gracias a Dios, y dice su palabra que en todo le demos gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy en esta tarde yo quiero pedirte que me acompañes a Jeremías 52:33. Mientras lo buscamos, vamos a orar. Amén. Bendito Dios, Padre bueno, de amor y de misericordia, te damos todo el honor y toda la gloria a ti, poderoso Dios, porque perfecto eres y poderoso en lo que tú haces, Padre. Tu palabra dice que tú eres Dios soberano, altísimo sobre todas las cosas. ¿Quién estorbará, Señor, tus planes? Nadie, bendito Dios. Dice tu palabra, ¿quién será aquel que pueda decirte, Señor, qué es lo que haces? No hay nadie, Padre, porque tú no te equivocas, Señor. Padre misericordioso, en esta hora nuestra vida está en tus poderosas manos, Padre. Son tiempos difíciles, Señor, de lucha, de prueba, de angustia, de persecución, Padre. Pero poderoso es el Dios que nos fortalece. Poderoso es el Señor, nuestro Dios, nuestra roca. En esta hora, Padre, suplicamos, clamamos y rogamos humillados delante de ti, Señor, que nos ayudes y que nos hables tu preciosa palabra, Señor. Nosotros como hombres, Padre, nada bueno tenemos.
podamos dar de nosotros mismos, Señor, pero que sea tu Espíritu Santo hablándonos tu palabra, porque la necesitamos, porque tu palabra nos da vida, Señor, porque tu palabra, bendito Padre, penetra, Señor, hasta nuestros huesos, hasta nuestros tuétanos, Señor. Tu palabra nos hace volver al camino, Padre, que muchas veces olvidamos, que muchas veces hemos dejado, Padre. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Jeremías 52:33, ¿ya lo tenemos? Amén. Jeremías. Dice la palabra de Dios, Jeremías 52:33. Bueno, yo le oraba al Señor, ¿verdad? Y decía, ¿qué palabra vamos a hablar hoy? Y ya cuando envían la alabanza, ¿verdad? ¿Cuántos acabamos de cantarle al Señor libre? El Espíritu de Dios me ha hecho libre. Amén. ¿Y cuántos somos verdaderamente libres? Libres, amén, porque a veces todavía hay muchas cosas que nos están atando, a veces todavía somos prisioneros de muchas cosas, hay cadenas que están atando nuestra vida y la verdad es que la palabra enseña que el enemigo siempre va a querer tenernos como esclavos, pero dice la palabra que por eso vino nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos enseña, ¿verdad? No hay por qué ser esclavos, no hay por qué vivir cautivos cuando Él derramó hasta la última gota de su sangre preciosa para que nosotros seamos libres verdaderamente. Dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Y a veces nosotros no tenemos esa libertad para adorar, para alabar, para levantar nuestra voz. Y a veces, ¿verdad? Dice la palabra que el salmista David le decía al Señor, líbrame de todos aquellos pecados que me son ocultos. Porque a veces hay cosas en nosotros que no nos hemos dado cuenta, pero ahí están y nosotros no las hemos visto. Tal vez los demás sí las ven en nosotros, pero nosotros no las vemos. Y el Señor nos enseña que Él vino a traernos libertad. Amén. Dice la palabra aquí en Jeremías 52:33. Vamos a leer desde el 31 y vamos a llegar al verso 33, que son nuestras palabras claves, porque vamos a leer desde el 31. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 25 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Dice la palabra, en el año 37 del cautiverio de Joaquín, un hombre que estaba en cautiverio. Y dice el verso 32, y habló con él amigablemente e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero y comía pan en la mesa del rey siempre todos los días de su vida. Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia cada día durante todos los días de su vida hasta el día de su muerte. Amén. Amén. ¿Sí leímos juntos? Amén. Dice el verso 33, nos habla aquí la palabra de un varón llamado Joaquín y dice la palabra que llevaba 37 años de cautiverio. Una buena pregunta que podemos hacernos nosotros, porque a veces decíamos, hay muchas cadenas que están atando nuestra vida, hay ataduras, hay grilletes que no han sido rotos, que no han sido quebrantados. Y aquí dice la palabra que Joaquín llevaba ¿cuántos años en ese cautiverio? 37 años viviendo en cautiverio.
Yo no sé, ¿verdad?, cuántos años tú tengas, pero a veces hay cautiverios donde las personas están desde que eran niños y guardan y atesoran cosas en su corazón, y a veces vivimos cautivos. Vemos que en casa quizá hay personas que están cautivas, y el Señor vino a hacernos libres. Dice aquí 37 años de cautiverio. Tú contéstate solo esta pregunta: ¿cuántos años tú llevas en cautiverio? ¿Y qué es aquello que aconteció en tu vida y que quizá el día de hoy todavía está marcando tu corazón, está marcando tu vida, pero que hoy el Señor Jesús quiere hacerte libre? Por eso Él derramó su sangre, por eso Él vertió toda su sangre, no una gota, no una poca, sino que dice la palabra que cuando traspasaron su costado con esa lanza ya no salía más sangre, ahora salía agua, porque toda su sangre ya había sido derramada. Dice la palabra allá en Corintios, donde nos habla del amor. Dice que una de las cualidades, una de las características del amor, y eso lo dice en la versión NTV, dice que no lleva un registro de todas las ofensas que ha recibido. Y a veces nosotros sí llevamos en nuestro corazón un registro de todas las ofensas y todas las cosas malas que los demás nos han dicho, con que nos han lastimado, con que nos han herido. A veces como hijos hemos herido a nuestros padres, a veces los padres han causado heridas en el corazón de sus hijos. Y el Señor, ¿verdad? Porque si vemos y nos ponemos a pensar cuál es el motor que mueve a la humanidad para hacer el mal, son todas esas heridas que no han sido sanadas en los corazones. Una vez escuchaba cuando hacían las marchas las feministas y destruían, ¿no?, lo que había allí en la ciudad. Escuchaba que alguien decía: el motor que las está moviendo a hacer todo eso son las heridas en su corazón que no han sido sanadas, porque muchas de ellas abusaron, porque a muchas les hicieron violencia, porque muchas sufrieron y traían heridas en su corazón, y ahora el motor que las movía a hacer el mal eran todas esas heridas que no habían sido sanas. Por eso el Señor aquí en el verso 33, yo les decía que esta palabra es hoy para nosotros. Dice: le hizo mudar también los vestidos de prisionero y comía pan en la mesa del rey siempre, todos los días de su vida. Que a ti y a mí también el Señor quiere mudarnos esos vestidos de prisioneros. Amén. El Señor quiere mudar en ti y en mí esos vestidos de prisioneros. Amén. Vamos a leer Gálatas. Amén. 5:1. Gálatas 5:1. Pero verdaderamente el Señor quiere hacernos libres, porque a veces pensamos, creemos que somos libres, pero no es así. Seguimos recordando lo que nos hicieron, seguimos recordando lo que nos dijeron. A veces vemos fotografías, leemos imágenes, ¿verdad? Y seguimos recordando y nos sigue doliendo y seguimos llorando. Entonces el Señor verdaderamente quiere que nosotros seamos libres. A veces hasta escuchamos el nombre de las personas y llega a nuestro corazón el odio, los deseos de venganza, la tristeza, la angustia. Y hay muchas cárceles espirituales donde hoy los hijos de Dios están viviendo. Si nosotros, ¿verdad?, nos ponemos a recordar esa lista que igual está ahí en Gálatas 5, donde están escritas las obras de la carne y las obras del Espíritu, sí la hemos leído, ¿no? Sí. Y muchos, dice el Señor: quiero mudar tus vestiduras de prisionero y quiero darte libertad. Y en esa lista de Gálatas 5, ahorita vamos a leer solo el verso 1.
Pero vemos, ¿verdad?, que dice la palabra que hay adulterios, fornicaciones, inmundicias, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, envidias, disensiones, homicidios, borracheras, y añade la palabra y cosas semejantes a esas. Y a veces como hijos de Dios no hemos querido darnos cuenta, pero hoy el Señor en su gracia y en su misericordia dice: yo quiero mudar en ti los vestidos de prisionero y quiero hacerte libre, que ya no duela más, que ya no haya en nosotros ese sentir, ¿verdad?, de deseos de venganza y de todo tipo de deseos. Y a veces también hay cárceles, ¿verdad?, prisiones de temor. A veces de pronto, ¿verdad?, ya estamos descansando y de pronto somos asaltados por muchos miedos, por temores. Muchos temen quedarse solos, muchos temen morir, y el Señor nos enseña, ¿verdad?, que nosotros no tenemos por qué temer. Dice que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y son felices los que parten con Él, porque allá ya no hay dolor, ya no hay tristeza, ya no hay enfermedad. Dice la palabra que el mismo Dios enjuga toda lágrima de los ojos, ¿verdad?, de ellos. Entonces hay prisiones de temor. ¿Cuántos de nosotros vivimos angustiados? La incertidumbre también puede ser una prisión donde estamos. El día de mañana, ¿verdad?, es algo incierto, no lo sabemos. Solamente el Señor sabe lo que nos espera el día de mañana, pero nosotros confiamos en su amor, en que Él es un Padre que nos ama y que jamás va a procurar ni desear ningún mal para nosotros, porque Él nos ama y nosotros podemos descansar en su amor. Entonces no hay por qué, ¿verdad?, vivir en temor, en angustia, en falta de perdón. A veces no hemos perdonado a aquellos que nos ofenden, a aquellos que nos maldicen, que hablan de nosotros. Hay otra prisión, ¿verdad?, que es la culpa. Muchos el día de hoy no vienen a la casa de Dios y no se acercan al Señor porque sienten culpa en sus corazones. En muchos corazones habita y anida ese sentimiento de culpa. Tal vez pasó algo, ¿verdad?, no sé, ayer, antier, la semana pasada, el mes pasado, o quizá hace muchos años, y tú te sientes culpable. Y a veces sí hemos cometido errores, pero el Señor nos levanta, nos perdona y nos dice: si vienes a mí arrepentido, ahora yo te ayudo. Entonces no hay por qué tener temor, estar en angustia, en falta de perdón, en culpa. Dice la palabra aquí en Gálatas 5:1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Amén. Dice el Señor que Él ya nos hizo libres y no quiere que nosotros estemos otra vez sujetos a ese yugo de esclavitud. Y un ejemplo de ello es su pueblo, ¿verdad? Y dice que todas las cosas fueron escritas para que nosotros aprendamos de eso. Vamos a leer Éxodo 32:1. Éxodo 32:1. Entonces Dios quiere hacernos, pero verdaderamente libres, que ya no duela, que ya no haya. A veces de verdad que como hijos de Dios todavía hay en nosotros hambre y sed y deseos de venganza. Y el Señor quiere hacernos libres, porque ni siquiera herimos a aquel que nos ofendió, sino que nos herimos y nos lastimamos a nosotros mismos. Dice aquí, ¿verdad? Decía en Gálatas 5:1 que permanezcas en la libertad con que Cristo te hizo libre y que no vuelvas a estar sujeto otra vez
al yugo de esclavitud. Y aquí en Éxodo 32 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hasta ahí. ¿Qué tiene que ver esto? Dijo el Señor en Gálatas 5:1: permanece en la libertad en que Cristo te ha hecho libre, y no estés sujeto otra vez al yugo de esclavitud. Este pueblo estaba esperando a Moisés. Amén. Así como tú y yo el día de hoy, ¿qué estamos esperando? La venida de Cristo. Amén. Que el Señor venga a levantar a su iglesia. ¿Y qué hizo este pueblo? Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. Dice la palabra: vieron que tardaba. O sea, el pueblo estaba esperando a Moisés, pero Moisés tardaba. De la misma manera hoy nosotros estamos esperando a Jesús. Y dice la palabra: no es que Él tarde, que no tengamos su venida por tardanza, sino que Él tiene paciencia, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a arrepentimiento. Y mientras Moisés estaba con el Señor y el Señor le entregaba las 2 tablas del testimonio, el pueblo se desesperó. Amén. Entonces dice el Señor: no permanece en la libertad con que Cristo te hizo libre, y no estéis sujetos al yugo de esclavitud otra vez. ¿Por qué? Porque a este pueblo el Señor ya le había dado libertad. Sin embargo, ellos quisieron volver a ser esclavos. ¿De qué? Ahora eran esclavos de la idolatría. Dios los hizo libres y ellos buscan hacerse nuevamente esclavos. Así como a nosotros, Dios nos ha hecho libres, y a veces a nosotros nos gusta vivir como si fuésemos esclavos. A este pueblo el Señor ya le había dado libertad, pero ellos se hicieron esclavos ¿de qué? De la idolatría, y también se hicieron esclavos. Si nos ponemos a pensar y analizar, dice que Moisés tardaba, ellos se desesperaron, entonces se hicieron esclavos de la impaciencia. Y muchas veces nosotros hemos sido impacientes. Llega la adversidad y somos impacientes. No sabemos esperar en el Señor, y como hijos de Dios somos tentados. Yo platicaba, ¿verdad?, con mi hermano, y él en su desesperación de que ya no sabía qué hacer, porque él decía: los ataques de ansiedad son terribles. Dice: siento que todo se hace pequeño y que se viene sobre mí. Y entonces pasan los días y de pronto tú ya no ves la respuesta del Señor, y él lo platicaba, y aquí también él lo habló. Y llegan por ahí y le dicen: ven, vamos con esta señora. Pero sabemos qué tipo de señoras. Una señora que limpia, que cura con cosas que al Señor le desagradan. Y a veces nosotros, teniendo impaciencia en nuestra vida, llegamos a ceder y somos tentados. Pero hoy el Señor también quiere que nosotros seamos libres. Este pueblo estaba haciendo entonces, el Señor ya lo había hecho libre, y ahora ellos eran esclavos de la impaciencia, de la idolatría. No sabían esperar en el Señor. Vamos al Salmo 34:4.
Salmo 34:4. Dice la palabra por allá en Romanos, ¿verdad? Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces el Señor nos hace libres de la condenación. El Señor nos hace libres de ese yugo de esclavitud de pecado. Pero también te decía, a veces vivimos prisioneros de esos miedos que nos asaltan cada día. Y aquí el Salmo 34:4 dice: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Todo aquello que te está causando temor, todo aquello que te intimida, todo aquello que en tu vida parece incierto, dice el Señor, pero pide aquí, ¿verdad? Que nosotros tenemos que hacer algo y es buscarlo. Dice: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces, así como el Señor nos ha librado de condenación, así como el Señor nos ha librado de la esclavitud de pecado, también el Señor dice: yo también te libro de todos tus temores. Y dice el Salmo 34, ese mismo 17: claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Aquello que el día de hoy también te está angustiando, también te está preocupando. Dice el Señor: así como te libro de la condenación, así como te he librado de la esclavitud del pecado, así como te he librado de esos temores, también dice aquí el 34:17, que Él es el Dios que nos libra de todas nuestras angustias. Entonces no hay por qué vivir, ¿verdad?, en esas cárceles de temores, de angustias, de falta de perdón, de culpa, de impaciencia. Vamos a leer el Salmo 24:1. Y para el Señor es muy importante que nosotros seamos verdaderamente libres y que verdaderamente nuestro corazón sea limpio y sea puro. Dice su palabra: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y a veces, si nosotros somos sinceros con nosotros mismos, nuestro corazón no está limpio. A veces hemos dejado entrar cosas que al Señor no le agradan. Dice aquí: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Amén. Amén. Dice el Señor: ¿quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Dice la palabra, ¿verdad? El limpio de manos. Nosotros tenemos que orarle al Señor para que realmente, como dice su palabra, podamos levantar a Él manos limpias, sin ira y sin contienda. Dice el Señor: en cuanto de ti dependa, busca estar en paz con todos. Hay veces que no depende de ti, porque por más que tú buscas estar en paz, a veces no se puede, ¿verdad? Pero dice el Señor, y está escrito, no traigo la cita, pero sí dice: en cuanto de ti dependa, vas a estar en paz con todos. Que tú sepas que no tienes nada contra nadie. Amén. Que en tu corazón has perdonado, que en tu corazón los amas, que en tu corazón sabes bendecir a aquellos que te han maldecido, que sabes orar y verdaderamente con amor por aquellos que te han hecho daño. Y el bien es para ti mismo, porque dice Dios
el limpio de manos y puro de corazón. Esa tiene que ser nuestra oración cada día, que nuestro corazón sea puro. Dice la palabra que tenemos que ser como niños. Dice el Señor que aquel que no sea como un niño no entrará en su reino. Nuestro corazón tiene que ser como el de un niño. Y también dice la palabra, a ver si lo escribí, dice en Mateo 10:16, vamos a leerlo. Mateo 10:16. Mateo 10:16. Esta palabra es muy hermosa. A veces nos damos cuenta, ¿verdad? Como en este momento, que no hemos sido sanos. Porque todavía recordamos y lloramos. Todavía nos duele. Amén. Por eso dice el Señor, ¿quién, verdad? ¿Quién morará en tu monte santo? El de manos limpias y el de corazón puro. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Muchas veces también hemos dicho, ¿verdad?, que sin santidad nadie verá al Señor. Y es verdad, y la palabra lo tiene escrito. Pero también dice el Señor, ¿verdad?, que limpiemos nuestro corazón. Y dice aquí, que dijimos Mateo 10:16. Y aquí nos sigue hablando el Señor de las persecuciones, porque muchas veces las persecuciones que tú vives a diario están lastimando tu corazón. Y dice en el verso 16, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Si te das cuenta lo que está diciendo el Señor, que tú eres una oveja y Él te va a enviar en medio de lobos. ¿Qué hacen los lobos con las ovejas? Amén. Se las comen, las matan, les hacen daño, las hieren, las lastiman. Y dice el Señor, yo te envío como oveja en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La serpiente, ¿verdad? El Señor, sabemos lo que es la serpiente, que la serpiente es astuta, que la serpiente es sutil, que la serpiente sabe en qué momento inyectar su veneno, en qué momento atacar, que la serpiente sabe bien, ¿verdad?, cómo moverse para hacer daño. Pero sabes que el Señor también usa la figura de la serpiente para decirnos a nosotros que seamos prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Hay una versión que dice, sean astutos como serpientes e inocentes como una paloma. Y al hablar nosotros, ¿verdad?, de ese corazón puro, porque dice el Señor, quiero que tu corazón sea puro. Dice el Señor, quiero que seas como los niños. Y aquí dice el Señor, quiero que en ti haya la inocencia que hay en una paloma. Amén. En ti y en mí debe haber la inocencia que hay en una paloma, porque hay una versión que dice, sean astutos como serpientes, pero tengan la inocencia que tiene una paloma. Y la inocencia, ¿verdad?, de esa paloma solamente la puede tener alguien que tiene el corazón puro. Y es una lucha tener nuestro corazón puro. Y yo decía, ¿y por qué astutos como las serpientes? Pero el Señor decía, es astuto
astucia que yo te pido que tengas como las serpientes, porque era Jesús diciéndoles, quiero que sean astutos como serpientes, prudentes como serpientes. Pero esa astucia y esa prudencia no va a ser para hacer lo malo, sino para hacer lo bueno. Por ejemplo, nosotros al hablar la palabra tenemos que saber en qué momento y pedirle a Dios, Señor, en esta conversación con tal persona, ábreme una puerta para que salga algo y yo le pueda hablar de ti. Entonces dice el Señor, prudentes como serpientes y astutos también como serpientes, dice la otra versión. Pero esa astucia y esa prudencia tiene que ir unida a la integridad, a la sinceridad y a la franqueza. Y es para hacer lo bueno. Y dice el Señor, e inocentes como palomas. Amén. Amén. Entonces el Señor quiere hacernos libres, purificar nuestros corazones. Y vamos a leer en el libro de Daniel. ¿Cuántos se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego? Éxodo, Daniel 3. Daniel 3:25. Daniel 3:25. Entonces vamos a permitirle al Señor que nos haga libres. Amén. Vamos a permitirle al Señor que nos haga libres, que nos sane. A veces también tenemos que ser libres y sanos. Y no solamente veíamos, ¿verdad? Ahí en Gálatas 5 la lista. Pero también hay angustia, también hay temor, hay falta de perdón, hay culpa, hay impaciencia. Y también el Señor quiere hacernos libres de todo ello. Dice el Señor que Él quiere hacernos libres. Y aquí en Daniel vamos a aprender que a veces es necesario el fuego de la prueba para que las ataduras se puedan romper. Porque si estamos bien, a veces ni nos damos cuenta que estamos con ataduras, que hay cadenas en nuestra vida. Y a veces el Señor va a permitir que venga a ti el fuego de la prueba, porque solamente a través de un proceso difícil es que tú vas a poder ser libre. Amén. Por ejemplo, una persona que está en una cárcel de impaciencia, a veces el Señor nos lleva por un proceso donde va a romper esas ataduras de la impaciencia y te va a enseñar a ser paciente. Pero para que las ataduras sean quebrantadas, sean rotas, a veces el Señor usa procesos que nos duelen y llega el fuego de la prueba a nuestra vida. Pero es para que el Señor ahí nos haga libres. Y vamos a ver, miren, dice la palabra en el verso 3:19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Imagínate entonces, dice la palabra que Nabucodonosor estaba lleno de ira y él quería y mandó que atasen a Sadrach. El enemigo siempre va a querer tenerte atado, porque atado estás inmóvil, porque atado, y sí o no, que tienes temor, tienes angustia y a veces ya no puedes pensar en otra cosa más que en lo que te preocupa, en lo que te angustia, en lo que te da miedo. Y es una atadura y el enemigo siempre va a querer tenerte atado porque sabe que ahí acapara toda tu atención.
ahí acapara toda tu vida, ahí Él posee todo de ti y te dejas dominar por aquello que te hace esclavo. Y el Señor quiere, ¿verdad?, que tú seas amo de aquello que te esclaviza, no que vivas esclavo. Y entonces el enemigo, aquí vemos un Nabucodonosor lleno de ira, así como el enemigo también está lleno de ira contra los hijos de Dios. Y dice Nabucodonosor, átenlos. Así es como el enemigo quiere tener a los hijos de Dios. Porque sabe que si te tiene atado en esa angustia, en esa preocupación, en ese miedo, en ese pecado, te tiene inmóvil. Y dice, ya no me preocupa, está inmóvil, no puede hacer más, no puede avanzar, no puede seguir y no puede continuar. Entonces ahí vemos un Nabucodonosor lleno de ira que dice, átenlos. Y así el enemigo, y muchos versos en la Biblia donde siempre el lado opositor quiere tener a los hijos de Dios atados. Y dice aquí en el verso 21, entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Ese fuego que ardía, ¿verdad?, fue ordenado, no por Dios, por Nabucodonosor, pero Dios lo permitió. Amén. Y todo lo que Dios permite, dice el Señor, que a los que lo amamos es para bien. Entonces, a ver, vamos a poner atención ahí en el verso 21, dice, fueron atados y echados dentro del horno de fuego ardiendo. Dice el verso 22, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron, ¿cómo? Atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces fíjense cómo entraron al horno de fuego, atados. Dice el verso 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados? Fíjense cómo repite la palabra atado. Y muchas veces hemos leído la historia, ¿verdad? Pero aquí dice Nabucodonosor dijo, átenlos. Fueron atados. Luego dice, ya llevamos 4 veces la palabra atados. Primero cuando Nabucodonosor dice, aten a Sadrach, Mesach y Abednego. En el verso 21 dice, fueron atados. En el verso 23 dice, cayeron atados. Y en el verso 24 otra vez dice, el rey Nabucodonosor se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y en el verso 25 está lo maravilloso y lo que Dios hace cuando permite que el fuego llegue a tu vida, que la prueba llegue a tu vida. Dice, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones, ¿cómo? Sueltos. Ya no estaban atados. Ahora dice la palabra, he aquí yo veo 4 varones sueltos. Entonces nosotros aprendemos que en el fuego, Dios permite el fuego de la prueba, porque en ese fuego van a ser rotas esas ataduras. Amén. Damos gloria a Dios, ¿verdad? Tenemos, con razón el Señor no se equivoca en su palabra cuando dice, sean agradecidos por todo, no solamente por los días donde te va bien, también por esos días donde no entiendes lo que pasó, pero sigues confiando en Dios. No dice denle gracias a Dios cuando están sanos, dice denle gracias a Dios por todo, o sea, sanos o enfermos, vamos a darle gracias a Dios. O sea, cuando ganamos o cuando hay pérdidas, le vamos a dar gracias a Dios. Y también le vamos a dar gracias a Dios porque en ese fuego de la prueba que viene a nuestra vida es para traer libertad. Es para que ahí se rompan ataduras que no nos hemos dado cuenta, pero ahí están. Y que te repito, el enemigo te tiene atado, ¿verdad? A veces
nos tiene atados en ese miedo, en esa preocupación, en esa incertidumbre de decir ¿y qué voy a hacer mañana? ¿Qué va a pasar dentro de una semana, dentro de un mes? Y así es como el enemigo quiere tener a los hijos de Dios. ¿Se acuerdan ayer, verdad, que leía el pastor un poquito acerca de Lázaro? Dice que Jesús le llama de la cueva y le dice: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, ahí también, verdad, el Señor ya lo había resucitado, ya tenía vida. Pero termina este pasaje con un versículo donde dice que Jesús manda y les dice: desátenlo y déjenlo ir. Estaba atado también. Y entonces ya tenía vida, pero necesitaba que lo desataran. Así a nosotros el Señor nos ha dado vida, pero necesitamos ser desatados. Amén. Vamos a leer Hebreos 10. Hebreos 10, 19. Entonces vamos a ser verdaderamente libres y vamos a orarle al Señor porque Él nos dé un corazón limpio, un corazón puro, donde realmente ya no nos duela, donde realmente recordar lo que hemos vivido ya no nos cause lágrimas. Y que si vamos a llorar, ahora sea de alegría y sea de gratitud. Solamente Dios lo puede hacer. Dice la palabra, ¿verdad?, que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y solamente el Espíritu Santo nos puede dar esa libertad. Amén. Ahorita yo aprendía también con esto, ¿verdad?, de su mamá, de nuestra hermana Rosita. Es muy triste que muchos corazones se quedaron, ¿verdad?, con que me peleé con ella y no le volví a hablar. Y la persona se va. Imagínense con qué se quedan. Pero esa es la grande misericordia y la gracia de Dios, que aun cuando la persona ya no está, si venimos a Dios y le entregamos eso, podemos ser libres y podemos ser sanos. Y dice el Señor que solamente con su Espíritu Santo. Vamos a leer Hebreos 10, 19. Hebreos 10, 19. Por eso decíamos, en cuanto de nosotros dependa, estemos en paz con todos. A veces no se puede y no depende de nosotros, pero mientras tú digas y sepas y seas sincero contigo mismo y digas: yo nada tengo contra esta persona, la bendigo, le deseo el bien, le amo. Dice el Señor, en cuanto de ti dependa, está en paz. Dice aquí Hebreos 10, 19. Pues ese sacrificio, ¿verdad?, que nos vino a traer libertad, salvación, vida eterna. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, como dice aquí el verso 22, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Ese es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que vino a dar su vida por ti, por mí, que vino a derramar su sangre para que tú y yo tengamos esa libertad. Amén. Poder entrar al lugar santísimo, que hoy sabemos que es el lugar de su presencia. ¿A qué se iba al monte? A adorar. Y decía el Salmo: ¿quién subirá a tu monte? ¿Quién estará ahí en la presencia del Señor? Y dice aquí el Señor: acércate por ese sacrificio, ¿verdad?
Tú puedes ser libre, tú tienes que ser libre, porque Cristo murió por ti. Y dice el 22, acércate con un corazón sincero. Amén. Hay veces, y el Señor no lo ignora, el mundo puede ver, ¿verdad?, tus fallas, tus errores, pero sabes que hay algo que el mundo no ve. Es la lucha que tú estás teniendo. Esa el mundo no la ve. El mundo ve tus fallas, tus errores, te señala, te condena y te dice lo malo que has hecho. Pero nadie ve la lucha interna que tú estás teniendo y que dentro de ti tú dices, quiero esforzarme, ayúdame, Señor. Ese es el corazón sincero, y esa lucha nadie la ve. En el exterior todos pueden maldecirte, todos pueden señalarte, pero esa lucha que tú vives dentro de ti, tú la sabes, y ¿sabes quién sí la ve? La ve Dios. Él sí ve que estás luchando. Y dice aquí, acércate entonces con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. O sea, puedes acercarte al Señor sin miedos y sin temores. Dice, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice la palabra, ¿verdad? Bueno, ya por último vamos a leer Isaías 10:27. Isaías 10:27. ¿Se acuerdan también? Por eso les digo, al enemigo siempre va a querer tener atados a los hijos de Dios, porque saben que atados no podemos hacer nada, no avanzamos. A veces atados, ¿verdad?, en esa tristeza, en esa incredulidad, en incertidumbre, en depresión, en ansiedad, hasta nos enfermamos. Amén. Y a Él le conviene, ¿verdad?, que estemos así. ¿Se acuerdan cuando Pablo y Silas estuvieron en la cárcel? ¿Cómo cayeron ahí las cadenas? Isaías 10:27. ¿Cómo se les cayeron las cadenas a Pablo y a Silas? Y nos habla de una cárcel, y si tú y yo lo trasladamos a lo espiritual, dice que mientras ellos cantaban y alababan a Dios, las cadenas se les cayeron. Y ahora dice, las cadenas se les... A ver, lo hemos leído. Cuando ellos estaban en la cárcel, mientras oraban y alababan a Dios y cantaban, las cadenas se les cayeron. Muchas veces se caen esas cadenas, como veíamos a través del fuego, en la prueba. A ellos se les cayeron las cadenas cuando adoraron. ¿Y se les cayeron las cadenas solamente a ellos? ¿O a todos los que estaban en la cárcel? A todos. Entonces es increíble, ¿verdad? Cómo el alabar a Dios va a hacer que caigan ataduras no solamente de ti, también van a caer de aquellos que te rodean. Dice Isaías, ¿qué les dije? 10:27. Isaías 10:27. Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. Está hablando el Señor a su pueblo. Y dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Entendemos que también estaba el pueblo siendo esclavo. Dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de ¿qué? De la unción. Amén. Decíamos que solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Amén. Y porque el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros podemos confesar con nuestros labios que todo el yugo que hay en nuestra vida se pudre en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios y somos libres. Amén. Somos libres para adorarlo, dice su palabra.
No contristéis al Espíritu Santo, con el cual ha sido sellado para el día de la redención, porque solamente teniéndolo a Él es como vamos a ser libres. Solamente teniéndolo a Él es como esos yugos de esclavitud se van a pudrir y vamos a poder caminar y permanecer en esa libertad, como dice Gálatas 5:1. Amén. Permanezcamos en esa libertad. Amén. Vamos a adorarle. Vamos a darle gracias. Padre bendito, Señor, gracias. Te manifiestas con poder, con amor. Te manifiestas con misericordia sobre nuestras vidas. Hoy entendemos y aprendemos, Padre Santo, Señor, que solo en ti hay salvación. Y venimos a refugiarnos bajo tus sombras, Señor. Venimos a escondernos bajo tus alas, Padre. Oh Dios Todopoderoso, eres nuestro refugio, eres nuestra ayuda, eres nuestro Dios, eres nuestro Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias por tu fidelidad, gracias, Señor, por todas tus bendiciones. En el poderoso nombre de Jesús, nos acercamos a ti, Señor, sabiendo, Señor, que tus ojos recorren la tierra y que cuando miras a uno de tus justos caídos, jamás lo dejas, jamás te olvidas de él, sino que en todo tiempo derramas unción fresca y poderosa. Gracias, Dios de la gloria, en este momento queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos exaltarte, Padre. Espíritu Santo, estás en medio de tu pueblo. Sana, restaura, levanta para la gloria y honra a ti de todos y cada uno de tus hijos. Solo tú eres bueno, solo tú eres fiel. En este momento, Padre, confesamos nuestros pecados, te pedimos perdón, Señor, y nos acercamos a ti con el corazón humillado, sabiendo, Señor mi Dios, que en ti hallamos descanso. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Santo.
Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Rey de Reyes, el Señor de los señores, el Dios de nuestra vida. Gracias, Padre. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Vamos a casa, vamos con vida. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu perdón. Gracias, Señor, por todas las cosas hermosas que haces en nuestra vida. Te bendecimos, te exaltamos y damos gloria a tu santo nombre. A ti sea toda la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Aquí está nuestra mente, aquí está nuestra vida. Queremos entregarte esta ofrenda, queremos entregarte este diezmo, esta primicia. De lo recibido de tu mano te damos en tu mano. Así mismo, Dios de la gloria, Padre, queremos que bendigas, Señor, mi Dios, el refrigerio, que se da buen provecho. Bendice las manos que lo prepararon en el lugar del cual viene, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Rey. Si usted va a aprender más, para su hágalo con todo gozo y Dios esta palabra.